Voy a invitar en este momento a nuestro último panelista, que en este caso es el ingeniero Bolívar Andrés Monroy Matallana, quien nos va a hablar sobre distritos técnicos, energía eficiente para un mundo sostenible. Les comento rápidamente acerca de don Bolívar. Él es ingeniero mecánico, máster en proyectos de desarrollo sostenible, cuenta con más de 10 años de experiencia en eficiencia energética, refrigeración y climatización, gestión de proyectos. También es director técnico de Acaire y vicepresidente del capítulo IAR Acaire en Colombia, conferencista nacional e internacional, especialista en refrigerantes naturales, innovación, eficiencia energética, sistemas térmicos y también en normatividad técnica. Don Bolívar, bienvenido y fuerte el aplauso para recibirlo. Don Bolívar por acá. Ajá, y por acá. ¿Está? 1, 2, 3. Vamos a ver si está apagadito. 1, 2, 3. Perfecto, ahora sí. Vale. Buenas tardes para todos. Gracias por esperar hasta la última conferencia que tenemos en la jornada. Gracias a CIEMI y a CELCEFIA por la invitación. Por diferentes cuestiones de agenda de diferentes compañeros, estoy acá en Costa Rica de nuevo compartiendo parte de la experiencia que nosotros tenemos como país para el desarrollo de algo que no es eléctrico, no es de inteligencia artificial, no es de nada de lo que hemos visto en los últimos 2 días, pero es algo que es esencial para nuestro diario vivir. Y yo quiero que ustedes me ayuden levantando la mano para ver qué tan conscientes estamos de cómo influye los sistemas de aire acondicionado y refrigeración en nuestra vida. En sus casas, ¿ustedes tienen un ventilador, un sistema un aire acondicionado? Por favor, levanten la mano. Estamos hablando de un 50%. Neveras en la casa, todos tenemos una nevera, y si no un minibar por lo menos, algo pequeño para… Hola, hola, listo. Este es el primer punto de referencia. Nosotros tenemos un concepto sobre los sistemas de aire acondicionado y es que solamente lo sentimos cuando no funcionan o solamente nos hace falta el sistema de refrigeración cuando no funciona. ¿Qué esperamos que pase con los sistemas de aire acondicionado y refrigeración? Que siempre estén operando. ¿Qué pasa con los servidores de Google? ¿Qué pasa con los servidores de Facebook? Imagínense estos grandes sistemas computacionales sin un sistema que los mantenga en unas temperaturas adecuadas. No tendríamos redes sociales, no tendríamos correos, tendríamos una falla en la infraestructura mundial y un riesgo asociado a algo que debe funcionar. O sea, por eso quiero que seamos conscientes de cuál es el nivel de involucramiento que tienen los sistemas de aire acondicionado. No sé si probablemente, si no fueron a ustedes, a una persona, a un familiar, le hicieron una cirugía de cualquier tipo. Las salas de cirugía también tienen unos sistemas de climatización que son diseñados para específicamente mantener unas condiciones de aire en unos límites que tienen que ser adecuados para poder hacer ese proceso o esa operación. Entonces, teniendo esa conciencia sobre lo que significan los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, existen diferentes estrategias para hacerlos más eficientes. Ayer Carolina nos compartía y nos mostraba todos los sistemas que impactan el medio ambiente en Costa Rica, que es similar en todo el mundo, y 2 palabras habían ahí, refrigeración y aire acondicionado. Decía, me está dando pie porque hoy vamos a ver una estrategia que significa planear el consumo de la energía térmica, hablando de diferentes tipologías de energía. Ahorita todas las conferencias hablaron la mayoría de ingeniería eléctrica, de cómo manejar la electricidad, pero cómo nosotros podemos manejar un concepto que va más allá y de otra forma, la otra energía, la energía en forma de calor. Entonces, de ahí se plantea un escenario que son los distritos térmicos. ¿Cómo planeamos en grandes cantidades de consumo de energía los sistemas de aire acondicionado y refrigeración? Ahora,
Vamos a ver cómo evolucionaron estos sistemas térmicos, cómo funciona en sí un sistema de aire acondicionado. Tenemos diferentes elementos, tenemos un dispositivo que controla una temperatura y dentro de ese sistema tiene un refrigerante que me captura el calor y lo rechaza. Entonces, si tenemos, quienes tenemos un sistema de aire acondicionado, en la parte interior tenemos la evaporadora y en la parte exterior tenemos la condensadora. ¿Qué sentimos? El frío en el interior y en el exterior, si hemos pasado alguna vez por el equipo que está por fuera, calor. Entonces ahí tenemos el calor que está saliendo por la condensadora, es el que está atrapando dentro del interior de la habitación. Entonces, cuando ya pasamos a grandes urbanizaciones, a grandes ciudades, pasamos por ejemplo en grandes conglomerados de poblaciones, empezamos a ver que hay una necesidad y ya ahora sí empezamos a hablar del riesgo eléctrico. Muchos sistemas de aire acondicionado conectados a la misma red significa que puedo yo saturar de una manera acelerada ese sistema eléctrico y puedo llevar a una crisis energética si tengo muchos elementos conectados y no estoy mapeando correctamente toda la cantidad de energía que demandan estos sistemas de aire acondicionado y de refrigeración. En promedio a nivel mundial, nosotros tenemos que el 30% en el sector terciario, inclusive en algunas zonas podemos llegar hasta un 60% del consumo energético de un edificio está asociado a los sistemas de aire acondicionado, y en el sector residencial, en las casas, podemos nosotros inclusive llevar a un 40%. De ahí vienen muchos de los elementos que vamos a ver más adelante. Ya ustedes tuvieron una buena cantidad de tiempo el contenido y ya vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Ahora, quiero plantearnos dos objetivos y un mensaje para ustedes. Ustedes tienen un grupo colegiado muy interesante, lo hemos resaltado yo creo que todos los conferencistas, de que ustedes estén reunidos en una sola casa que se llama el CEFIA. Parece increíble, parece muy bueno porque estos son los tipos de proyectos que nos permiten integrarnos. O sea, aquí tenemos que hablar, Andrea hablaba de la modelación BIM, necesitamos BIM porque las edificaciones tenemos que planearlos desde el diseño. Pasábamos con la integración de microredes con Rafael, está perfecto porque esto también funciona como una microred, pero de energía térmica. Pasamos con diferentes temas de inteligencia artificial, como cómo poder optimizar esos procesos y ese diseño, y empezamos nosotros a ver esto como cuáles son esas acciones o estrategias que nosotros podemos determinar para poder visualizar esto como una estrategia concreta. Les quiero también a ustedes, futuros ingenieros que ya están en el desarrollo de los proyectos, dejarles el reto de que evalúen esto como una estrategia país, que lo evalúen como un escenario que ustedes puedan construir a largo plazo. Y ¿por qué no? Si ustedes tienen un país que tiene unos recursos naturales excepcionales, es el de los países de Centroamérica y de Latinoamérica que tienen unos grandes desarrollos de innovación, ¿por qué no desarrollar esto como una estrategia y por ejemplo estar a un límite o a unas condiciones muy parecidas como Singapur, que tiene unas condiciones perfectas de vida, tiene una operación de los sistemas de climatización? Y cuando hablaban nuestros compañeros, nuestros panelistas anteriores de cómo usan la inteligencia artificial, Singapur lo usa para poder mapear el consumo energético de cada uno de los usuarios. Todos los edificios reportan su consumo energético, en este caso al presidente, al Ministerio de Energía, y todos saben cuánto consume cada uno y pueden ustedes mapear e identificar dónde está ese consumo energético y desarrollarlo y subir los límites de consumo energético y obligar a cada uno de los edificios a consumir menos energía cada año. Ese es el reto que nosotros queremos como países de seguir desarrollando. Entonces, de aquí sale esta estrategia donde nosotros vemos, a ver si funciona el puntero. No funciona, ahí está. Donde nosotros vemos diferentes elementos, los que les comentaba, edificios comerciales, hospitales, edificios de educación, por acá podemos tener unas casas, por acá podemos tener una industria, pero de aquí, miren que solamente una partecita es la red eléctrica y es el suministro para una parte de todo el procesamiento de la energía térmica. Significa poderle quitar una gran carga
al sistema energético de todo lo que significan los sistemas de aire acondicionado y refrigeración y poder desarrollar servicios de calor y frío y tener otro servicio adicional que me permita ahorrar energía, mapearlo de una manera más eficiente e inclusive poder llegar a nosotros tener una aplicación y poder determinar cuánto calor, nos duchamos con agua caliente algunas veces, agua fría todos los días consumimos, y en este caso tendríamos el agua helada para poder hacer la climatización, tener 3 servicios independientes y yo poder tener una mejor trazabilidad de cuánto energéticamente consumo en mi casa, en el edificio o en cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución de los distritos térmicos? La primera etapa, y ustedes van a ver la típica película de Estados Unidos donde ven ustedes las rejillas llenas de vapor, esos son los primeros distritos térmicos, lo que son la generación de vapor para la calefacción de los edificios. De ahí nace el concepto de poder compartir una central de producción de energía térmica y que cada uno de los edificios que estén cerca de esa central de energía térmica pues puedan compartir una sola central y no tener que depender de una caldera, que se me dañó la caldera preciso en invierno, sino que existe una empresa que se dedique a proveer ese servicio, en este caso de vapor. La primera generación, y ustedes van a ver los colores, porque la letra no se ve, pero en los colores ustedes van a ver cómo se va involucrando. En la primera generación son procesos netamente de calor. Cuando vamos a pasar a la segunda generación de los distritos térmicos, aquí vamos involucrando los procesos de frío, vamos involucrando calor y empiezan a aparecer una interrelación con los recursos renovables. ¿Cómo yo puedo, así como nosotros estamos rechazando con la condensadora el calor al exterior, cómo yo puedo evitar que eso me genere una isla de calor? Y entendiendo el concepto de isla de calor como que yo tengo muchas condensadoras conectadas y se genera un calor que ayuda a que la ciudad sea más caliente de lo que ya es. Entonces imagínense ustedes en Qatar, en grandes distribuciones de ciudades donde ustedes tienen una alta temperatura y yo lo que estoy haciendo es suministrarle más calor al ambiente, y lo cual hace que sea más difícil vivir en esas ciudades. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos usar el agua del río, el agua de un lago para poder enfriar esa temperatura o poder condensar todo el agua que necesitamos. Y empezamos aquí a hablar, y aquí aparece uno amarillo, que es todo lo relacionado a energías renovables o cómo puedo hacer un proceso de recuperación de toda esa energía. Entonces, repasando, primero inician con los procesos de calefacción, involucran procesos de frío, involucran otros energéticos, y en lo amarillo es cómo yo puedo interrelacionar todo el futuro de todas las energías, cómo puedo yo medir todo el escenario que tengo en una ciudad. Esto es un sinnúmero de aplicaciones. Justo ayer estaba hablando con colegas del CIEM y ustedes tienen La Lima, que es un desarrollo industrial, tienen por acá cerca diferentes parques industriales, tienen el ejemplo de lo que yo siempre llevo para diferentes países, de lo que significa trabajar en conjunto, y que en este caso el gobierno tiene una central de almacenamiento de frío y les alquilan los cuartos fríos para que puedan almacenar la piña. Esto es un escenario que no se da en todos los países. Para ustedes es natural porque ya lo tienen, pero para el resto de los países no es un proceso natural, porque ese modelo de negocio de yo venderte una ubicación en una bodega no es tan común. No es un escenario que nosotros podamos desarrollar en el país, en los diferentes países. Entonces ustedes van a ver, esta es la ciudad que Andrea formuló en BIM, y ahora estamos mapeando el consumo energético con todas las microredes que Rafael nos hablaba en las primeras conferencias. Miren cómo nosotros estamos integrando los diferentes energéticos. Vemos acá, por ejemplo, un proceso de almacenamiento, a ver si funciona el puntero. Bueno, me voy a ir para atrás. Si vemos esta parte de acá, vemos un almacenamiento de energía en forma de calor y estoy condensando en la tierra. Estoy enfriando el agua, enterrando una tubería en la tierra y desarrollando ese frío por medio de este proceso. ¿Tienen problemas de basuras en Costa Rica? ¿Por qué no ponemos una planta de incineración
hacemos una buena disposición de esos elementos, clasificamos la basura, quemamos esa basura y por medio de un chiller de absorción generamos el frío que puede necesitar una planta industrial. Por ejemplo, pasemos acá. Estamos hablando de cómo yo conecto las tuberías de ese sistema térmico al río, cómo yo puedo bajar esas temperaturas usando los cuerpos de agua que ya tenemos dentro de nuestras ciudades. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Cómo nosotros integramos los sistemas térmicos a nuestras habitaciones. Si vamos a desarrollar una parte de la ciudad, ¿por qué no la planeamos desde el punto de vista de desarrollar las redes eléctricas de calor y de frío que nosotros realmente necesitamos para poder aprovechar toda esa nueva construcción? Nosotros en Colombia tenemos un ejemplo que es Serena del Mar y es una construcción completamente nueva que se planeó como un desarrollo urbano y que tiene todas las redes urbanas planeadas desde el diseño. Entonces, lo que nos decía Andrea de la modelación BIM, eso lo hicimos nosotros para esa ciudad, eso lo planeamos nosotros. Ustedes tienen una gran cantidad de proyectos de desarrollo a largo plazo, me imagino que en el desarrollo de construcción sostenible, y esta es la oportunidad para poder hacer ese planeación a largo plazo. Entonces, aquí vemos otros, tienen procesos industriales donde hay unas calderas que son ineficientes, hay unos procesos térmicos que son necesarios para la producción de los diferentes elementos que se producen en el país. Conocí, dentro de la oportunidad que tuve de visitar el país, conocí un sistema de refrigeración que tenía sus condensadoras y botaban una cantidad de energía y decía, ¿cómo poder agrupar toda esa energía que están rechazando de la industria, del proceso de producción de refrigeración, poderle implementar ciertas tecnologías para que cuando yo tenga un proceso de recuperación de calor, no eléctrico, miren que no he hablado nada eléctrico, cómo yo puedo usar esa energía para un proceso posterior, inclusive la generación de energía eléctrica posterior. Dependiendo de los volúmenes, dependiendo de la cantidad de energía, yo voy a poder generar otros energéticos, pero es poderle sacar el mejor provecho a cada uno de esos elementos. Entonces, cuando hablamos de oportunidades, y ahora vamos como a clasificar las oportunidades que tenemos con los distritos térmicos, nosotros podemos hablar de que ya no vamos a tener, que no me escuchen algunas de las empresas con que yo trabajo, pero no vamos a tener tanto mini split. ¿Qué significa tener el mini split que nosotros compramos en los supermercados? Que voy a tener una cantidad de un refrigerante que impacta el medio ambiente. Si yo no tengo ese refrigerante en el mini split, pues voy a liberarme de una responsabilidad ambiental y no estoy contribuyendo a un problema que ya es grande de por sí. Temas de eficiencia energética también aporta. Y es que estamos hablando de que los distritos térmicos pueden aportar inclusive entre un 30 a un 50% del consumo que se tiene actualmente de un edificio. Y hay un panorama que también quiero dejar claro. O sea, aquí me dieron, como decimos, la oportunidad de hablar de los sistemas de climatización, porque nuestra moderadora dijo, vamos a abrir las puertas para poder que entre más ventilación. Yo decía, chévere, bonito, pero si estuviéramos en verano, ¿podríamos hacer lo mismo? Si estuviéramos en una condición crítica, en unas temperaturas más altas, creo que no tendríamos un escenario tan favorable para poderlo hacer. Entonces, de ahí viene un primer elemento que ayuda a que se implementen los distritos térmicos y es la mejora energética de ese edificio. ¿Cómo yo hago? No necesariamente con un aire acondicionado, sino con la mejora en la construcción de la envolvente, es decir, con los materiales constructivos, a mejorar y a no necesitar tanto los sistemas de aire acondicionado. ¿Cómo yo puedo generar un flujo de aire por medio de bioclimática, haciendo un análisis de todo lo que significa este escenario y poder determinar si realmente yo necesito un sistema de aire acondicionado o simplemente puedo controlar la temperatura con lo que ya tengo? Esos son los elementos que nos van a permitir determinar y bajar el consumo del aire acondicionado porque tengo que hacer una optimización de esas edificaciones.
Ya les había comentado todo lo relacionado a las islas de calor, contaminación visual auditiva, todos estos elementos son ganadores cuando tú implementas un distrito térmico. ¿Qué pasa? Comparado Costa Rica con Colombia, nosotros todavía tenemos, creo que entre un 20 y un 25%, dependiendo del fenómeno niño o niña que tengamos, que todavía necesitamos térmicas para generar energía eléctrica. Si yo con una solución de este estilo le quito una gran porción de electrodomésticos que consumen una alta cantidad de energía, pues me estoy evitando construir otra termoeléctrica para poder desarrollar esta energía. Entonces de aquí viene un menor consumo de combustibles. Y desafortunadamente en el caso de Colombia, no sé si acá en Costa Rica pase, pero tenemos zonas donde no están interconectadas a la red nacional y tenemos generadores diésel. Yo espero que acá no pase. Si escucho ciertas risas, entonces sí pasa acá. Esos generadores diésel son consumos que nosotros no deberíamos tener porque ya tenemos diferentes fuentes de energía convencional y no convencional para poder suplir toda esta necesidad energética. Reducción en el impacto de salud. Cuando nosotros podemos determinar y garantizar una temperatura adecuada, hay un estudio que salió el año pasado donde más de 1.6 millones de personas murieron por exceso o porque estuvieron en muy altas temperaturas. En Estados Unidos se registraron temperaturas exteriores de 44 grados Celsius, que eso hace imposible para vivir. Y ustedes saben, todos los países tenemos problemáticas de personas sin hogar. Estas personas sin hogar llegaban a los centros sociales para poder ingresar a un sitio que tuviera aire acondicionado. Entonces ya no es un lujo, sino se vuelve algo esencial. Y cuando nosotros vemos las proyecciones a largo plazo de cómo va la temperatura del planeta, digo, vamos a tener que planear mejor nuestras ciudades, nuestros vecindarios para poder desarrollar esto y una reducción de todos esos impactos de salud que tenemos por los sistemas. Dos elementos asociados a la eficiencia energética y es esa eficiencia operativa. Yo cómo puedo garantizar una operación continua de todos los sistemas que están relacionados en el consumo de la energía. Y la integración de los energéticos es esencial. Yo les voy a dejar el material porque desafortunadamente pues no lo podemos visualizar, pero ustedes tienen una matriz energética pues clara. Vemos las turbinas eólicas en las montañas, tenemos los techos. Cuando venía llegando a la ciudad veía muchos de los techos, casas, industrias con paneles solares. Decía, sí, hay una integración energética. A Costa Rica le interesa trabajar con esta integración energética y esto es parte de lo que logramos, pero ya en grandes cantidades, poder usar la geotermia, que ustedes tienen grandes zonas donde se puede producir energía térmica por geotermia, cómo poderla potencializar para que nosotros podamos usar toda esa energía en algo diferente, no poderla usar y poderla mapear para que podamos tener un mejor uso de todas estas fuentes locales y renovables. Todos estos elementos se vuelven procesos donde empiezo a cuestionarme cuánta energía yo estoy desperdiciando de mis procesos industriales. Carolina lo decía ayer en su conferencia, es que necesito mapear, identificar y mostrar todo el impacto que yo tengo a nivel de mi proceso de producción. Listo, lo medimos, lo certificamos, lo hicimos visible, pero ¿por qué no vamos un paso más allá e integramos y hablamos con el vecino a ver si él tiene las mismas necesidades energéticas mías y poder integrar los sistemas para poder hablar de diferentes integraciones energéticas dentro de una zona? Entonces, aquí hay tres elementos que me interesa también que nosotros vayamos hablando y estamos hablando de transición energética, estamos hablando de acceso a energía, pero nosotros estamos pensando en independencia energética. Nosotros tenemos comunidades en Colombia que desafortunadamente no tienen neveras, no tienen aires acondicionados, no tienen bombas para mover el agua, porque desafortunadamente están fuera de la red interconectada.
pero nosotros como país también estamos planteando soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Comunidades energéticas, que tengan una independencia energética y que no dependan netamente de las inversiones que hace el gobierno a nivel de la infraestructura, sino que el gobierno mismo genera esa infraestructura para que esas comunidades sean independientes y no tengan una dependencia de un sistema interconectado. Todo lo que significa la gestión de demanda y reducción de riesgos, nosotros vamos a tener que hacer un análisis muy profundo de lo que significa todo el proceso de generación de energía y, lo más importante, reducción de cargas eléctricas. Entonces, cuando nosotros planeamos el país energéticamente, por ejemplo, Colombia se planea casi que a 30 años adelante, vamos para nuestro plan 2054, dentro de todas las curvas de consumo de energía, nosotros empezamos a hacer supuestos. Entonces decimos, vamos a consumir, del último estudio que salió de Colombia, se espera, que más adelante lo vamos a mostrar, se espera que se triplique el consumo de aire acondicionado. Eso significa que voy a tener que construir otra hidroeléctrica o construir más campos de energía solar para poder cubrir toda esa energía que voy a necesitar para los sistemas de aire acondicionado. Entonces, si yo reduzco esa carga eléctrica, mayor beneficio para mí. ¿Qué va a pasar? Y aquí es donde vienen los retos para las futuras generaciones, y es que vamos a tener que cambiar el chip completamente y dejar de ser esos procesos mecánicos, esos procesos que se dan de manera consecutiva sin esperar, sino tenemos que hablar de manera integrada. Entonces siempre andamos de pelea con los arquitectos, con los ingenieros civiles, yo soy mecánico, entonces no, que la tubería no iba por allá, no, pues ya venga, resolvámoslo antes del diseño y enfoquémonos en la construcción de los proyectos. Pero eso significa nuevas habilidades, eso significa que un ingeniero mecánico pues tenga los conocimientos asociados a aire acondicionado, de refrigeración y pueda hacer una adecuada distribución de todo lo que son los sistemas mecánicos asociados a esto, de redes contra incendio, de diferentes elementos, y eso significa nuevos elementos. Inclusive, cuando nosotros llegamos a elementos como la reducción de los residuos electrónicos, no vamos a tener que hacer tanta disposición de mini split o equipos pequeños de aire acondicionado porque ya hay algo que nos permite hacer esa disposición. Y inclusive ahorita les voy a mostrar pues algunos casos que tenemos en Colombia que son ejes de renovación urbana. Entonces ustedes tienen acá el centro, San José, muy bonito, pero hay unas zonas que comercialmente se han desarrollado, tenemos unas zonas que no son, que podemos explorar mucho mejor y que cuando nosotros hacemos un distrito térmico podemos cambiar toda la zona, podemos hacer una integración de diferentes elementos arquitectónicos para poder desarrollarlo de una manera más eficiente. Ejemplos de lo que nosotros podemos encontrar a nivel internacional, y toda esta información está disponible. Por ejemplo, esto es Ginebra y ellos, su sistema de aire acondicionado gigante, porque tienen casi toda la ciudad conectada a un distrito térmico, usan el agua del lago Le Mans para hacer la condensación del agua o la calefacción. Invierten el ciclo, para quienes somos mecánicos entienden, cuando invierto el ciclo significa que el ciclo termodinámico puedo hacer y puedo optimizar el uso de esa energía térmica y puedo hacer la integración de diferentes energéticos. Para el caso de París, nace como un distrito de calefacción, pero se fue involucrando, ellos tienen un proceso de recolección de basuras muy interesante, y lo que yo les decía, que si tenían ustedes un problema de basuras, París lo hizo, está incinerando las basuras, está recuperando toda esa energía y está usándola para generar la climatización de algunas zonas, mire, 70 kilómetros, 600 clientes, y condensan con el río Sena. Vámonos para Austria, ahí ya es una planta de incineración de residuos y una buena parte de Austria funciona, sus sistemas de climatización y de calefacción funcionan con basura. ¿Cuánta basura pueden tener? ¿Tienen problemas de basura? Puede que sí, pero gran parte de todos esos residuos los está recuperando para optimizar todo el funcionamiento de la ciudad. Ahora, una visión que les quiero decir es, si nosotros pudimos en Colombia, con todas las dificultades legales,
políticas, que vivimos en guerra desde 1900, desde que se liberó Colombia de los españoles, estamos peleando entre nosotros. ¿Por qué Costa Rica no le puede apostar a una estrategia como estas? ¿Cuáles fueron esos elementos? Y es lo que les voy a mostrar en todo lo que es el caso de la implementación de Colombia. ¿Cómo fue que nosotros construimos ese escenario para poder desarrollar de esto una estrategia a largo plazo? Primero, nosotros teníamos un alto crecimiento de sustancias hidrofluorocarbonadas, teníamos un alto impacto, somos país firmante del Protocolo de Montreal y sus diferentes enmiendas, enmienda de Kigali en este último año, y queremos y estamos apostando a usar refrigerantes de bajo impacto ambiental, y por eso es que me involucré con el IAR, que el IAR habla de los refrigerantes naturales, de todas las sustancias que se usan para hacer climatización y refrigeración, como el propano, el CO2, el amoníaco, y es donde esos elementos que son naturales, que tú consigues en la naturaleza, tienen un menor impacto de lo que podría ser producirlos en un laboratorio. Ahí es donde existe ese primer cambio. Lo que les decía, el crecimiento de la demanda de energía para climatización. Nosotros tenemos muchísimo consumo energético asociado a climatización, y lo que no teníamos era la información para hacerlo visible. Hace 3 años trabajamos en la información y nos dimos cuenta de que existe una probabilidad de que esto crezca 2% anual, hasta que en el 2030 podamos nosotros llegar al 3 veces el consumo actual de aire acondicionado y refrigeración, y en 2050 aún a quintuplicar la cantidad de energía que usamos si no tomamos medidas. Si seguimos como estamos, si no implementamos construcción sostenible, si no implementamos medidas como los distritos térmicos, esto va a seguir como una bola de nieve y esto va a seguir aumentando. Y lo relacionado a la suma de los dos elementos. Si yo dejo fugar los refrigerantes y yo consumo mucha energía, consumo mucha energía eléctrica, pues ahí tengo impacto directo, que es la fuga del refrigerante, y el indirecto por el consumo eléctrico de esos equipos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como país? Primero, vimos que había una necesidad de hacer una sustitución de los equipos, vamos a buscar cómo hacemos mejor estos dispositivos, ahí, acá. Después empezamos a visualizar que había una necesidad de hacer una optimización energética y nos dimos cuenta de que los edificios estaban sobredimensionados. Estábamos hablando de que un edificio, para no poner datos exactos, estaba diseñado con 100 toneladas de refrigeración. Cuando hicieron la evaluación energética, dijeron, pero es que lo que necesita el edificio son 30. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Pues no, pues toca conseguir otro cliente para conectarlo al distrito térmico, porque el distrito térmico estaba para atender a esos usuarios, y eso demanda muchísima ingeniería, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que esa actualización tecnológica de los edificios y el envolvente también debe hacerse antes de hacer esas renovaciones de los proyectos. Después de todo esto, nosotros dijimos, listo, creemos en el plan y vamos a apostarle para que todas las ciudades del país tengan por lo menos en su plan de ordenamiento territorial esto como una estrategia. Lo logramos en 2 ciudades, pero lo hicimos. ¿Sí? Siguiente, ¿qué nos hizo falta para poder potencializar y tener mayor poder de negociación con las ciudades? Un reglamento, una ley que nos permitiera organizar todo este sector y hacer visible la energía térmica. Lo desarrollamos y el año pasado ya inició en operación el reglamento. Todavía estamos aprendiendo cómo cumplir con el reglamento, que eso pasa con cualquier nueva ley. Y empezamos nosotros a mapear diferentes oportunidades, pero aquí miren lo más importante, y está de últimas de manera intencional, porque todo esto se hace con personas y entrenando a las personas de una forma adecuada. Entonces, aquí mostrándoles un resumen, son 3 fases en las que se ha desarrollado el proyecto de distritos térmicos en Colombia, y la primera de ellas fue el piloto. Es distritos térmicos, ¿qué es eso? Y vamos a ver si me funciona. A ver, ahí está. Esa es la planta de
producción de agua helada que tiene Medellín. Nuestro primer distrito térmico, el piloto que desarrollamos, Empresas Públicas de Medellín. Medellín más conocida por el reggaetón, pero también por los distritos térmicos. Fue nuestro caballito de batalla, llamémoslo así. Fue esa estrategia que le dijimos, oiga, esto sí es posible. Y lo más interesante de esto es que esa planta de generación de agua helada tiene amoníaco como refrigerante. Algo que dice uno, climatización con amoníaco, nunca no cabe en la cabeza poder ver esto. Entonces, estos son los resultados que se dieron y hay algo que parece poco lógico, y es que para la edificación se liberaron 100 metros cuadrados en el techo, porque ahí estaban los equipos de climatización. Entonces ahora son los comedores de los funcionarios, o lo pueden construir y hacer una adecuación de un salón, lo pueden arrendar. Entonces inclusive el impacto que se da va más allá de lo que es la eficiencia energética. Ahora, ¿cómo se dio la segunda fase? Dijimos, oiga, ya conocemos los distritos térmicos, ya sabemos que esto sí es posible, nos va a costar un poco, pero vamos a tener que fortalecer todo lo que significa la implementación de los distritos térmicos. Entonces, 3 componentes de la segunda fase, que es una institucional. Necesito poder hablar con el equivalente para ustedes del MINAE y decirle, miren, esto es lo que significa un distrito térmico, estos son mis resultados, existe un potencial de ahorro y de reducción del consumo de energía que yo le quito a las ciudades y a la red eléctrica para poder aportarle al país desde la eficiencia energética. Y bueno, ok, listo, vamos a firmar. Ahora, nos vamos con el Ministerio de Ambiente. Señores Ministerio de Ambiente, imagínense que hay una estrategia que se llama distritos térmicos y voy a ayudarle a reducir las metas de eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. ¿Dónde firmo? Segundo, y empezamos ya a que el proyecto fuera un plan país. Ya pasamos de una estrategia de hacer un piloto a un plan país, pero esto significa desarrollar el conocimiento de todos nosotros. Esto significa que nosotros tenemos que desarrollar el conocimiento asociado, entonces empezar a capacitarnos, que no nos pase lo de los trenes, por ejemplo, que no teníamos quién operaba los trenes. Acá desarrollamos nosotros diplomados, maestrías, universidades aliadas para el desarrollo de todo lo que significaba el conocimiento de los distritos térmicos, y había un elemento que no es menor, pero que es el más importante: la financiación de todos estos proyectos. El proyecto de Medellín costó alrededor de unos 25 millones de dólares. ¿Quién pagó eso? La cooperación suiza puso una parte, el gobierno nacional, cuando ya tuvo un aporte de la cooperación suiza, puso otra, y el Ministerio de Ambiente puso otra. Entonces creyeron en la iniciativa y desarrollaron el piloto. De aquí para adelante, lo que, por ejemplo, ustedes no creo que lo alcancen a ver, les va a quedar en la presentación, es un camino asociado a todos los elementos que hicieron posible que hoy tuviéramos una estrategia y estos resultados, como por ejemplo ya vimos a EPM, tener el primer desarrollo urbano integrado con un distrito térmico que se llama Serena del Mar en Cartagena, tener un proceso industrial que no es de cogeneración sino de trigeneración. Generamos agua helada, vapor y energía eléctrica en una sola planta, y Air Liquid en este caso pues cobra por cada uno de esos energéticos y mantiene la operación de esa planta de producción. Potenza en Villavicencio lo que usa son el agua, intentaron hacer esa condensación que mirábamos en ríos y en lagos, la querían hacer subterránea, y aquí, como existe acá en Costa Rica, existe una ley para evitar que se use el agua subterránea si no se cumple con ciertas características técnicas. Pues no las cumplimos, entonces no se pudo hacer el proyecto, pero se generó un distrito térmico como un elemento complementario. Y existen otros y vamos en expansión. Ya vamos para la fase 3 del proyecto, donde tenemos un proyecto global que lo que nos interesa es contarle a los diferentes países del mundo que nosotros estamos haciendo este tipo de ejercicios, que es posible trabajarlo,
que no es solamente en Dinamarca, que no es solamente en Europa que se pueden hacer las cosas, que nosotros tenemos la ingeniería, que nosotros podemos robustecer nuestros colegios de ingenieros y arquitectos para poderlos desarrollar localmente, que obviamente nos vamos a tener que asesorar con los diferentes profesionales a nivel de exterior, pero que existe ese potencial y que nosotros lo podemos desarrollar. Entonces de aquí viene el objetivo, la fase 3, que es ya desarrollar esa estrategia de poder replicar este escenario en los diferentes países a nivel internacional. Les contaba de lo que significaban los proyectos de distritos térmicos. Este, por ejemplo, es un edificio y hay un elemento que dicen, pero ¿cómo inicia un distrito térmico? Necesitamos un cliente ancla, se llama, un cliente que dice, oiga, sí, me hizo sentido su propuesta de los distritos térmicos y yo voy a ser el primero que me va a conectar a ese distrito térmico. ¿Qué necesito? No, mire, le voy a conectar un intercambiador de placas, un medidor de BTU hora, un medidor de kilovatio térmico, no es eléctrico, térmico, y yo voy a poder le va a cobrar a usted una tarifa por cada kilovatio que consuma. Listo. Primero, cuando ya tengo el primero, parece el efecto dominó, cuando uno jugaba con los dominós uno al lado del otro, todos empiezan a hacer parte del proyecto. Acá tengo los dos ejemplos donde existe el núcleo urbano, donde ya está dentro del desarrollo de la ciudad y donde tengo un desarrollo completamente nuevo. Este es un mapa de lo que era la planeación de lo que es Serena del Mar. Son más de 382 apartamentos en la primera etapa y van a expansión. Ahorita, en este momento, está triplicando la cantidad de apartamentos y de casas que están conectados a ese distrito térmico. Boca Grande, Cartagena, para quienes han visitado Cartagena, Boca Grande es la zona donde están todos los hoteles en Cartagena. Ahí también se planea hacer un desarrollo de un distrito térmico, se evaluó condensar o enfriar el agua con el agua del mar, pero el consumo eléctrico de las bombas era más alto que el funcionamiento de los chillers. Entonces nos fuimos con chillers, un chiller de absorción, un proceso de cogeneración. Montería, otra ciudad. Ya ellos hicieron su planeación de ciudad asociada a un distrito térmico, procesos industriales, Aldor, fábrica de dulces en Cali, Plasticel de productos de plástico, integraron sus energéticos y miren lo curioso, son dos empresas que hacen parte de un corporativo, del mismo grupo empresarial, pero nunca se habían sentado a hablar de cuáles eran sus consumos energéticos de calor, de frío y de electricidad. Hasta que llegó el proyecto y los puso a conversar entre ellos para poder determinar eso. Bogotá, Lagos de Torca, aire acondicionado. Bogotá, quienes conocen Bogotá, quienes no, los invito, es muy bonita la ciudad, pero es una ciudad fría. Dice, ¿cómo así que Bogotá con aire acondicionado? Pues yo vivo en Bogotá y tuve temperatura en mi apartamento en 25 grados Celsius. Eso no se había visto en mucho tiempo. Entonces, estos son todos esos retos que van cambiando y que vamos visualizando. ¿Qué es importante que ustedes tengan como país? Ya vimos que existe, que se pueden hacer las cosas, pero es importante que ustedes tengan mapeadas cuáles son esos energéticos que tienen en las zonas. ¿Qué potenciales de energía? ¿Cómo consume? ¿Quién es la empresa que más consume calor? ¿Quién es la empresa que más consume frío? ¿Cómo podemos integrar esos energéticos? Y les dejo el ejemplo de lo que hicimos en Colombia, de poder mapear las ciudades e identificar dónde están esas grandes oportunidades de, por ejemplo, de calor residual. Que en tal zona, en La Lima tenemos un desarrollo industrial, entonces ahí vamos a poner un distrito térmico porque significa que vamos a poder integrar energéticos. ¿Por qué no? Y aquí hay unos elementos que también nos ayudan y es parte de lo que también quiero que ustedes visualicen, que parte del desarrollo de la ingeniería, y me parecía, ahorita lo estábamos discutiendo con mis colegas, es cómo nosotros como ingenieros nos integramos con la política pública, y es un ejercicio que tenemos que hacer. O sea, no es dejarle la responsabilidad sino a nosotros, que nosotros llevemos conceptos técnicos claros
y poder mostrarle a las diferentes instituciones que se pueden hacer las cosas. Eso es parte de las conversaciones que nosotros como ingenieros tenemos que llevar, es decir, que podamos tener una conversación a nivel local, a nivel nacional, de todas las políticas. ¿Por qué no hablar de impuestos? ¿Por qué no hablar de incentivos tributarios para todos estos elementos? ¿Por qué no hablar de una integración de todo lo que significan los distritos térmicos en el código constructivo, en el plan de ordenamiento territorial que tenemos en Costa Rica? ¿Por qué no hablar de una regulación de tarifas? Porque no sé si ustedes tengan una tarifa horaria, no tengo la certeza, pero en el caso de nosotros sí tenemos tarifa horaria, imagínense, o sea, opcional. Pero por ejemplo, ahí ustedes podrían tener una gran ventaja porque cuando les cobran más energía es que podrían, por ejemplo, almacenar energía térmica en bancos de hielo y se reduce el consumo del aire acondicionado, es uno de los casos. A nivel nacional, empresas de servicios públicos tienen que estar integradas en estos procesos porque esto se vuelve un servicio público, por ciudad, por región, de nuevo los incentivos tributarios, cómo yo incentivo las inversiones de todos estos proyectos. Y el plan de ordenamiento territorial, desarrollarlo como un plan país que no dependa de diferentes escenarios políticos, económicos, sino que sea un plan que lo vemos a largo plazo, y desarrollar toda la normativa y todo lo que significa la generación de conocimiento relacionado a los distritos térmicos. Bueno, ya para concluir, primero, los distritos energéticos permiten la planeación de ciudades a largo plazo. Piénselo como una oportunidad de planear a largo plazo las ciudades. Se requiere la coordinación de aspectos políticos, técnicos, económicos, ambientales para la implementación de estos proyectos, y todas las conferencias que vimos en los 2 días se van a ver integradas en este tipo de proyectos. Eso dinamiza la economía porque vamos a tener que trabajar de manera interdisciplinaria. Y si necesitan plata, si necesitamos dinero, hay bancos como el IFC que nos prestan el dinero para hacer este tipo de inversiones, específicamente en aire acondicionado y en todo lo que son los procesos térmicos. Nada, ya para terminar, agradecerle este material, es parte de un desarrollo que hicimos como país, del proyecto Distritos Térmicos Colombia, del Gobierno Nacional, de Naciones Unidas, y que pues el financiador de todos estos juguetes y toda esta estrategia fue la cooperación suiza. Trabajo en ACAIRE, agradecerle a ACAIRE, a CIDARE y a LIAR, que pues me dieron la oportunidad de hacer la presentación, y al CIEMI y al CEFIA, que de verdad que los felicito por todo el escenario técnico que tienen como país y que tienen integrados en un solo edificio. Eso es muy bonito y les va a permitir construir muchas cosas muy positivas para su país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Bolívar por prácticamente esta última ponencia para cerrar esta jornada. Igualmente vamos a abrir un espacio de consultas en caso de que las haya, para que por favor nos levanten su mano. Tengo 2 por acá. Sería para que el compañero me haga llegar los micrófonos. Adelante. ¿Esta es la mía o esa? No, en esa no. Ah, la del agua. Sí. La es suya. Adelante con la consulta, sí. Buenas tardes, Ricardo Quesada. Digamos, ¿qué retos o riesgos en materia de seguridad trae un distrito térmico en caso de una emergencia como son los terremotos? ¿Verdad? Gracias. Nosotros tenemos una infraestructura, igual ustedes deben tener algo muy parecido a lo que significa una norma sismo resistente. Son infraestructuras robustas, o sea, acá hablamos de que tienen una respuesta a la demanda oportuna de los sistemas. En Medellín llevamos desde el 2015 en operación, no hemos tenido accidentes. Respecto a todo lo que significa, a todos los criterios sísmicos, Japón tiene también distritos térmicos, Chile tiene distritos de calor. Entonces, que nosotros no los desarrollamos porque no se nos mueve tanto la tierra en Colombia, pero en Chile hay experiencia relacionada, en Japón hay experiencia relacionada a cómo hacerlo, pero sí son infraestructura que realmente responde y no tiene ninguna interferencia respecto a un sismo. Dentro de toda esa matriz de riesgos que yo les mostraba que era importante mapear,
existen esos elementos ya identificados. Hay mucha literatura y hay mucha experiencia ya para el desarrollo de estos proyectos. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda consulta y con esta finalizamos el espacio. Adelante. Hola, Giancarlo Alvarado, aquí. Disculpe si es una pregunta muy básica, porque no sé muy bien la parte técnica, pero me preguntaba, ¿existe una forma de cuantificar el impacto en cuanto a temperaturas o en cuanto a ahorro energético de implementar estas políticas? ¿Cómo lo han desarrollado en los otros países para justamente medirlo? Es tal vez la consulta que tenía. Bueno, dentro de todo lo que significa el impacto ambiental de estas instalaciones, los sistemas de aire acondicionado usualmente se miden de dos formas. El impacto directo, en CO2 equivalente, producto de la fuga de los refrigerantes. De ahí tenemos unos elementos que los distritos térmicos eliminan una buena cantidad de esos refrigerantes, entonces ya mitigamos digamos que eso lo podemos volver cero, o cercano a cero para no exagerar. ¿Dónde viene la oportunidad? En las indirectas, y en las indirectas es lo asociado al consumo energético de esas instalaciones. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una central térmica que solamente vas a usar en ciertos momentos, que puedes tener bancos de hielo para optimizar, cuando tienes los diferentes tarifas horarias, tú puedes usar esos bancos de hielo, y eso parte de lo que hace Singapur es eso. Tiene unos bancos de hielo gigantes, y entonces cuando la tarifa de energía es más baja, produce hielo. Cuando se sube la tarifa, pues descongelan esos bancos de hielo y mantienen la temperatura. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de energía va a ser mucho menor. ¿Y eso en qué se traduce? En que voy a tener un kilovatio hora muchísimo más barato asociado a lo que son los sistemas térmicos. En general, en lo que significa la operación de los sistemas de los distritos térmicos, estamos hablando de que se pueden reducir hasta un 90% del consumo energético, y en lo que son los ya comparativo mini split, chillers versus un distrito térmico, podemos llegar hasta un 35-40% de eficiencia energética. Muchísimas gracias a ambos por las consultas y por supuesto a don Bolívar por su participación. Queremos extenderle también un presente en nombre de la Junta Directiva del CIEMI por aceptar la invitación y por supuesto por esta excelente ponencia, y el fuerte aplauso del público también.